Hola feminas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un challenge. Como ya vieron en el título del video, este es un challenge medio especial, nuevo, que acabo de ver hace un día más o menos. Y me animé a hacerlo porque me parece súper original y es algo que me siento identificada con ello, que es tu maquillaje respecto a tu signo zodiacal. En este caso yo soy Géminis, así es que voy a hacer un maquillaje así de lo que me nazca en la cabeza, inspirado en mi signo. Bueno, primero que nada quiero aclarar que he tenido una reacción tipo alérgica y creo que es al sol, porque me está saliendo como, bueno, acá ya bajó, pero acá me está saliendo como un salpullido rojo y bueno, esto me salió un granito, pero creo que es por el sol. Y no les miento, o sea, hace tiempo, rato que no me estoy poniendo base, solamente me estoy poniendo bloqueador. Y creo que eso ha sido mal porque he estado usando este bloqueador en mi cara y eso está mal cuando tengo que usar otro. Es más, ahorita no voy a usar base, voy a utilizar un bloqueador a color. Voy a utilizar este bloqueador a color, ese en el tono 2 de Bahía. ¿Por qué? Porque de verdad que no quiero utilizar base porque siento que me va a hacer daño. Como ustedes saben que yo manejo bicicleta y me muevo en bicicleta para todos lados y me he dado cuenta como he estado muy expuesta al sol, y no por la bicicleta, sino porque he estado saliendo mucho y exponiéndome al sol. Entonces siento que al ponerme esto en la cara no me ha protegido lo suficiente y más lo único que ha hecho es sacarme más granitos. Volviendo al punto, voy a utilizar este tono en mi cara, pero primero voy a amarrarme el cabello porque de verdad no puedo con mi pelo. Me corté el pelo porque, para las que me siguen en Instagram, por favor síganme en Instagram, los voy a dejar acá. Yo antes era rubio platino. Este va a ser como que un maquillaje charla, ok, para que sea más entretenido. Del rubio platino que tenía, me maltrató muchísimo el pelo. O sea, no el rubio, sino ya después el seguir manteniendo ese rubio. Como se dan cuenta, prácticamente es una base, vean. Es prácticamente una base. Entonces, si me dicen me estoy poniendo mucho, creo que sí. Pero esto va a ser como un experimento para mí. Quiero hacer un maquillaje que ya más o menos tengo en mi cabeza. Voy a utilizar mi kabuki para esparcir esto. No es que dé una máxima cobertura, pero sí cubre algo. Y es el bloqueador que típico no te queda blanca la cara, ¿no? Entonces ahora con mi esponjita voy a aplicar mis polvos. La verdad, como les digo, no me quiero poner mucha cosa en la cara y es por el tema de lo que me está saliendo. Fuera de bromas, no he estado poniéndome mucho maquillaje en el trabajo. Es más, en el trabajo no me he estado poniendo ni base siquiera. O sea, pestañas, cejas y labial y ya está, se acabó. Porque por eso mismo. Y me compré lo que les digo, o sea, me compré un bloqueador de rostro, porque yo estaba utilizando el bloqueador del cuerpo en el rostro. Ay, siento que esto no lo voy a poder desaparecer del todo, visualmente hablando, porque obviamente no es base, o sea, es un bloqueador. Bueno, ya está mi base. Como les digo, no tiene la cobertura que tendría una base original, pero ahorita siento que mi piel está pasando por un proceso en el cual no quiero ponerle algo que no le haga bien o que altere el estado en el que está. Y yo siento que ahorita mi piel poco a poco se está desintoxicando, porque acá ha bajado bastante, o sea, no les miento, así como estaba acá y ya no está así. Quiero que termine como que el proceso del que está pasando ahorita y con este no he tenido ningún problema, así es que quiero seguirlo usando. Para seguir con esto, creo que voy a empezar por los ojos. Que quería, ¿saben qué? Estoy con la idea de hacerme el color en las cejas, pero vamos a ver cómo va. Para la inspiración que tengo, ustedes saben que el signo de Géminis es dualidad.
Esto se puede malinterpretar porque dicen que ay, que eres doble cara, que no. He escuchado un montón de cosas acerca del signo de Géminis que no. Pero sí estoy de acuerdo con que Géminis es dualidad y es un signo de aire, así es que es, y me considero también sumamente cambiante y más que nada independiente. Voy a tomar este tono, voy a utilizar de dos paletas que tengo que son mis favoritos. Una es esta que es de Kylie y voy a utilizar este tono, el azulito. Me gustaría que ustedes se inspiren también en hacer este tipo de maquillaje. Esto no va a ser como que ay, me encanta esto porque de verdad tiene un lindo pigmento. Esto no va a ser como que súper armado, o sea, no va a ser el típico maquillaje de ay, con esto voy a salir a visita con mi novio, jamás, porque lo quiero hacer en una onda artística, justamente porque me estoy inspirando en mi signo. Sí, quiero recalcar lo clásico, ¿no? Fuerte hacia afuera, más claro hacia adentro y así. Creo que es parte de lo básico del maquillaje. Que hoy por hoy el maquillaje se ha hecho como que algo más, como lo que quiero hacer ahora, o sea, algo más libre, más independiente. Ya no hay tanto los patrones que habían antes de así se tiene que hacer porque ya. Sino es que se ha hecho como que más abierto, ¿no? Y creo que está perfecto, eso está genial. Bueno, les seguía contando. Me pinté el pelo de negro porque yo tenía, me corté el pelo y a la vez también me lo pinté de negro porque yo tenía mi cabello rubio platino. Acá tienen una foto. Y cuando me pinté el rubio platino, que me lo pinté en un salón espectacular, de verdad, me costó la vida porque bueno. Y también quiero abarcar esta parte de acá. Todavía no sé, ya les estoy diciendo, este maquillaje va a ser artístico, no es algo para que lo usen en una cita o algo así, créanme, no, pero lo quiero hacer, como que hacia afuera, tampoco quiero ser el avatar, pero es algo que tengo en la cabeza. Bueno, y entonces me pinté el pelo de rubio platino, y con el tiempo, cuando lo he ido retocando yo sola, que por cierto tengo un video de cómo cambiar tu rubio natural, o sea, el retoque de raíces a rubio platinado, y se los voy a dejar también acá arriba, porque lo hacía yo misma. El tema con el rubio platino o con el rubio de por sí, si no eres naturalmente rubia, requiere de mucho cuidado, o sea, es un tono que requiere de sumo cuidado. Y mi pelo sí estaba bien, pero ya con el tiempo y con tantas decoloraciones, pues se maltrata. Entonces, ¿estaba bien? Sí, pero si yo quería en algún momento rizarlo, plancharlo y demás, no, o sea, se ponía así como que así arrugado, como si agarraran esos metales, esas esponjitas metálicas para lavar la ropa. O sea, eso parecía mi pelo, si es que quería, sobre todo si es que quería plancharlo. Pero de por sí a mí no me gusta plancharme, me gusta hacerme rizos. Y de verdad, así estaba. Ya, a ver, ya terminé esta parte. Y a ver, ahora quiero utilizar un plateadito, sí, como que para la parte de adelante. Y para eso voy a utilizar mi paleta de Huda en este tono de acá, plateadito, este tono, que se llama 24K, o sea, como si fuera oro de verdad. Para esto voy a utilizar mi dedo. ¿Por qué? Porque los shimmer, al menos en mi caso, me quedan mejor si los pongo con el dedo. Como pueden ver, se está quedando mejor. Al menos logro el efecto que quiero ahorita, que es que quede así bien marcadito.
Ajá, bien marcadito. Lo que quiero es que dé como un toque entre espacial, algo así. Pero insisto, no quiero ser el avatar, solamente quiero darle ese toque que tengo de verdad. Vieron cuando tienen una imagen, o sea, tienen algo en la cabeza y, o sea, ya lo tengo en la cabeza y es lo que quiero plasmar ahorita. Ya, miren cómo quedó mi dedo. O sea, este tono es increíble. Bueno, ya voy a poner acá también un blanquito. Blanquito, ah, ya sé cuál. Y este también lo voy a poner con los de las manos. Voy a utilizar este tono Moon Dust. Este es espectacular. De verdad me encanta este tono. Y ahora van a ver por qué. Vean la parte de arriba, ¡Oh! ¿Vieron eso? De verdad, es genial. Genial. Por eso lo amo, por eso ya sabía. O sea, arriba, así como que, miren, o sea, es una pasadita ahí. Una pasadita. Ya. Ay, lo amo, porque me gusta justo para eso. No sé si pintarme la ceja. Voy a ver. Porque tengo una idea para mi ceja, pero todavía estoy pensándola. Ahí está, o sea, como que le da un toque espacial o algo así. No me pregunten porque tengo esta imagen en la cabeza. A ver, un poquito por acá, como para que lo difumine, y ahí está. Ya, lo que voy a hacer con mi ceja es, voy a ponerle un poquito de sombra acá encima, pero de otra, ajá, algo así, ahí está. Pero la voy a dibujarlas, o sea, la voy a dibujar, de verdad que la voy a dibujar. Acá, ajá, ahí. ¿Saben a qué me hace acordar? A mi maquillaje que les hice de Harley Quinn. Utilicé este mismo azul y era muy bueno. Bueno, les seguía contando que no voy a terminar más esta historia. Mi pelo, cuando lo pinté de rubio, seguía estando, pues, o sea, tenía ese problema que les digo de que se quemaba. Entonces, bueno, dije, ¿sabes qué? Poco a poco, con el tiempo, poco a poco, he estado cortando el pelo, cortando mi cabello, y por eso que después de mucho tiempo lo sigo teniendo corto. Y si me ven en las fotos con cabello largo es porque llevo peluca o porque llevo extensiones. Y esto se debe justamente a eso, o sea, poco a poco he ido cortando mi cabello. Ahora sí quedó como yo quería. He ido cortando mi cabello de la manera en que ha quedado, pues, o sea, he ido eliminando todo el cabello rubio platino que tuve en el 2018, si no me equivoco, 2017, 2018. Entonces, de verdad que ya está. Sí, no me voy a depilar, no me voy a alinear la ceja, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así y con ese tono. Ajá. Lo que creo que voy a reforzar es el doradito. Sí, voy a reforzar el doradito. Ya está, porque quiero hacer como que un efecto. Ahí está. Y para este lado voy a utilizar algo como si fuera... Lo que pasa es que Géminis son dos lados. Entonces quiero simbolizar arriba, abajo. Y no es Illuminati. Porque los Illuminati dicen como es arriba, es abajo. Entonces no, quiero simbolizar este de acá y este de acá. Entonces sale y quiero agarrar este lado para acá. Y para eso voy a utilizar este tono que es... A ver acá, no sé cómo se pronuncia esto, pero este es el que voy a usar. Y voy a utilizarlo como que hacia abajo. Entonces les seguía contando. Me he ido cortando el pelo, me corté el pelo. Y ahora, como está ahora, la verdad es creo, porque ya he hecho mil de pruebas en mi cabello, ya he llegado al punto en el que ya se acabó. No sé cómo explicarlo. Se acabó
toda la parte rubia de mi cabello. Entonces, espérate, este no va a ser hacia arriba, sino es que va a ser hacia abajo, así es que voy a marcar lo que quiero hacer. Ajá, como que igual, pero partiendo de acá, pero así, hacia abajo. Voy a marcarlo porque siento que se me va a olvidar. Ah, no, sino es que quiero que quede bien. Créanme que este tipo de maquillaje sí me gusta bastante. No siento que sea artístico, pero te deja libre opción el querer hacer el maquillaje que desees. Entonces ya creo que ya marqué la idea original, que es lo mismo arriba. O sea, tomo mi ceja y ahora voy a tomar mi pómulo y parte de mi pómulo, mejor dicho, que esto lo voy a marcar un poquito de acá arriba también, pero con otro tono. Ya mi mente está explotando en este momento. Bueno, entonces ya siento, de verdad que ya siento que he acabado con todo el tono rubio que tenía por debajo del tinte. ¿Por qué? Porque ya he hecho las pruebas en volverme a pintar el pelo, en volverme a, o sea, ya corto, ¿no? En plancharme, en rizarme, y ya no se quema. Créanme, o sea, después de mucho tiempo ya no se quema. Y no es porque, o sea, insisto, o sea, tú misma puedes hacerte tus rubios, tus mechitas, todo lo que quieras, pero la constancia y hacerlo, porque yo lo hacía que semana de por medio, así, o sea, de verdad yo sí no le doy descanso a mi pelo. Y quienes, insisto, tienen que seguirme en Instagram pero quienes me siguen en Instagram pueden ver que yo cambio constantemente el look de mi cabello, y sobre todo fue en ese tiempo, o sea, en el 2017, 2018 era una cosa que yo cambiaba constantemente mi pelo. Mi inspiración ante todo esto siempre han sido los drags, que como ustedes saben, bueno, yo soy fanática del programa RuPaul's Drag Race, ¿ok? Para quienes no lo conocen, les voy a dejar una foto acá. Está en Netflix, tienen que verlo. Y si les gusta la moda, el arte sobre todo, ¿ok? Y son de mente abierta, la verdad que les recomiendo. Es un reality show. No es un reality show, es como un programa concurso, algo así, ¿ok? De una cantidad de drag queens de Estados Unidos, y concursan por un premio mayor. Dentro de todo eso, de verdad que pareciera maquillaje de Harley Quinn. Y le juro, o sea, no ha sido mi intención hacerle de Harley Quinn, pero les juro de que era lo que tenía en la cabeza. Este pincel es como si fuera un plumoncito, de verdad, y te permite, como ven, dibujar. Y como las sombras de por sí son bastante pigmentadas, ahí es donde te permite hacer lo que estoy haciendo ahorita. Pero acá quiero que quede así, o sea, acá sí quiero que quede así. ¿Ves? Ahí hago el dibujo y queda. Ya les decía que con el programa que yo veo, porque soy súper fanática del programa de RuPaul, me gusta mucho, me inspira mucho en el tema del maquillaje, las extensiones, las pelucas. He aprendido infinidad de cosas de las drags. Infinidad es infinidad, Dios mío. Hasta caminar en tacones. O sea, yo, no es broma. Ahora yo te puedo andar en tacones, que no lo hago por la bici, pero si tengo que salir, que generalmente es para ir a la disco o cuando tengo una cita, por lo general sí voy en tacones, taco alto, y camino súper bien. Es más, bailo en tacones, y lo digo por la disco. Ya está, quedó. Ay, pero acá sí le voy a poner igual acá arriba,
Ay, el que más amo. Ese tono que más amo, que es el mismo que puse acá, para hacer ese mismo efecto. Ajá. Sí me gusta, me gusta. Falta el tono plata. Y quiero saber dónde voy a sacar este tono plata. A ver, yo tengo esta paleta, que es también la de Naked, como pueden ver es la que más uso. Entonces voy a utilizar este tono de acá. Este de acá, que es el Burnout, no sé si se pronuncia así. Y voy a ver. Ay, no queda igual. Porque es rosita, o sea, quiero que vean esto. ¿Ven? O sea, pinta, pero es bien rosita. O sea, es bien rosita. Y no queda. Creo saber cuál voy a usar. Voy a utilizar este tono que es White Super Shock de Colourpop. Este tono de verdad es para lo que voy a hacer ahorita, o sea, tonos artísticos. Estas sombras de Colourpop se aplican con la mano, ¿ok? O sea, sí o sí. Como les digo, los shimmer quedan mejor con el dedo. Y de verdad, vean esto, ahí está, ajá. Es blanco y simula un plata. Ahorita ya estoy en la tercera, sí, en la tercera semana de mi tercer mes. Hoy estamos 4 de marzo. Y la próxima semana, o sea, el próximo viernes, ya me toca ir al dentista. Y ahí está. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Plateado, dorado, plateado. Era lo que yo quería lograr, así como que voy a acompañar mi look. Yo literalmente no tengo pestañas, ¿ok? O sea, observen esto. No tengo pestañas, o sea, no tengo, literal, no tengo. ¿Ven? Entonces lo que voy a hacer, como siempre, es ponerme pestañas postizas. Bueno, voy a ponerme pestañas postizas, así es que ya vuelvo. Ya está, ya me puse las pestañas postizas. De verdad que sin pestañas no soy nada. Para terminar, básicamente voy a utilizar mis labios. Y para hacerlo aún más loco, ya les dije, Géminis, esa expresión es libertad, es viento. Técnicamente eso simboliza el signo de Géminis. Así que voy a utilizar este tono que se llama Queen Supreme de Jeffree Star. Creo que es lo único que tengo de Jeffree Star, si no me equivoco. De acá para el lado de acá, ok. Y de acá para acá va a ser el otro tono. Que como viendo que este es un tono bien encendido, voy a utilizar este de acá. Este tono que es Ningiri, que es el Embellishment, que es el Ningiri de NYX. Este es un tono que a mí me gusta mucho, pero la verdad es que le soy bien sincera, no lo utilizo tanto porque siento que causa un efecto bien raro. Y ya está. Y para hacerle el lado chévere a esto, wow, es un pedacito. El lado chévere a esto, al lado morado, porque obviamente no hay nada morado, le voy a poner sombra azul. Y eso es lo que yo quiero hacer. Básicamente es esto. Y esto de acá. Ajá. Esa era mi idea inicial. Creo que ya para finalizar, porque ya tengo lo que quería, voy a tomar este iluminador de la marca Focallure,
que es el tono hipo. Y este es así, es un shimmer bien bonito, bien bonito. Y lo quiero tomar así como que acá, así tranqui. Ajá, no mucha cosa, para hacer como que un efecto espacial. Ajá, acá. Algo, como les digo, esto es súper libre. No es algo que se vaya a hacer en base a patrones de maquillaje ni nada. Ya está, así que creo que ya terminé y para esto voy a utilizar una peluca para que luego vean el look final. Y listo, chicas, así queda mi look final. Decidí utilizar esta peluca porque siento de que mi signo es como que es una explosión de tanto de emociones como libertad, como viento. O sea, el elemento del aire es viento, así es que siempre va, nunca va para una sola dirección, siempre va para varios lados. Y siento que lo que más expresa mi signo es así, o sea, es ambos lados. Muy oscuro como para hacerlo malévolo y muy claro para hacerlo del lado bueno, o sea, el yin y el yang. Así es que este es el look final, espero les guste y que intenten este tipo de maquillaje para divertirse, también para jugar con amigas o por qué no para una presentación, para irse a bailar a alguna disco. La verdad es que es muy interesante y fuera de lo común, y la verdad es que si quieres salir de tu zona de confort y romper el molde con el tema de maquillaje, es una muy buena manera de empezar a hacerlo. Así es que, feminas, eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero les sirva. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y que también tengo página web. Y nos vemos en el próximo video.